Bienvenidos un día Mood S a su canal favorito, ese rinconcito donde destapamos los secretos Mood S jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en una de esas historias que nos hacen creer en las segundas oportunidades, en el poder de los corazones que laten al mismo ritmo, y en el drama, claro que sí, porque sin drama la vida será demasiado aburrida, ¿verdad? Hoy hablaremos de una pareja que nos ha hecho suspirar, llorar, y también copyright en sacar una que otra teoría conspirativa, ande párrafo el Ikerem Bursin. Esos dos tortolitos que nos hicieron creer en el amor a trabu copyright ese de la pantalla, y que ahora, según los rumores que andan por ahí, podrán estar dándole una nueva oportunidad a su historia. ¿Cómo lo escuchan? Parece que la llama del amor entre Ande y Kerem, esa que creemos que se ha apagado tras su sonada ruptura, podrá estar ese viva que nunca. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, y de que saquemos los pau más menos vuelos por si acaso, les invito como siempre a que se suscriban al canal, a que activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo chisme de los que les traigo, y a que dejen su like, que a mí me ayuda un monto superíndice 3N. Y ahora sin Mood S preámbulos, vamos a desgranar este romance que parece sacado de una telenovela turca, con todos los ingredientes que nos encantan: amor, pasión superíndice 3N, ruptura, y posible reconciliación superíndice 3N. Para los que son nuevos por AQ y no conocen la historia de Ande y Kerem, o para los que necesitan un refresquito de memoria, vamos a ponerlos en contexto. Estos dos actores turcos, guapúsimos y con un talento que no les cabe en el cuerpo, se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o como la conocemos AQ en latinoamu copyright rica, Serú, que es amor. La química entre ellos era palpable no solo en la pantalla, sino también copyright n fuera de ella. Los rumores de un romance no tardaron en surgir y para deleite de sus fans, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Durante su noviazgo Ande y Kerem nos regalaron momentos de ensueu más menos o viajes románticos, miradas teu superíndice 3 cómplices, y declaraciones de amor que nos hacuan suspirar a todos. Sus redes sociales eran un desfile de amor, complicidad y belleza. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos admiraban y querían. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas, en que el amor verdadero existe y que podía ser tan perfecto como el de ellos. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó superíndice 3 en llegar. De repente, sin previo aviso, como un baldazo de agua fría, la noticia de su ruptura cayó superíndice 3 sobre nosotros. El cuento de hadas llegaba a su fin. Los corazones de los fanáticos se rompieron en 1000 pedazos y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación superíndice 3N. Nadie entendió AQ copyright agua pasado, las razones de su separación superíndice 3N nunca fueron del todo claras, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Que si los celos, que si la presión superíndice 3N medio tica, que si la incompatibilidad de caracteres de en fin, cada quien tenía su propia versión superíndice 3N de la historia. Lo que era evidente era que Ande y Kerem, la pareja dorada de Turquía, habían tomado caminos separados. Después copyright ese de la ruptura, cada uno siguió superíndice 3 con su vida. Ande se enfocó superíndice 3 en su carrera, viajó superíndice 3 por el mundo, se relacionó superíndice 3 con otros hombres y demostró superíndice 3 su gran talento como actriz. Kerem por su parte también copyright n se concentró superíndice 3 en su trabajo y en proyectos personales. A pesar de que intentaron seguir adelante, el fantasma de su relación superíndice 3N pareció a seguir persiguió copyright dolos. Los fans no se rendúan y seguían esperando, como si se tratara de una nueva temporada de su propia telenovela, una segunda oportunidad para que el amor triunfara. Y AQ es donde la historia se pone interesante, mis chismosos, porque los rumores de una reconciliación superíndice 3N han comenzado a sonar con fuerza en los últimos días. ¿Q copyright ha desatado esta ola de especulaciones? Bueno, varias cositas que nos han puesto a pensar a todos. Primero, algunos encuentros casuales entre Ande y Kerem que han sido captados por paparazzi y compartidos en redes sociales. No hablo de encuentros masivos, sino de más menos os cruces de caminos en lugares públicos, donde las miradas y las sonrisas CU superíndice 3 cómplices no han pasado desapercibidas. Para los Mood S optimistas, estos encuentros son más menos ales claras de que el amor entre ellos sigue intacto. Para los Mood S copyrighticos pues son simples coincidencias.
Pero, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Otro punto que ha alimentado los rumores es el hecho de que, a pesar de su ruptura, Hande y Kerem nunca han hablado mal el uno del otro públicamente. Al contrario, siempre han mostrado respeto y admiración superíndice 3n mutua en sus declaraciones. No ha habido dramas públicos, ni indirectas en redes sociales, ni ataques mediáticos. Su separación superíndice 3n fue silenciosa y respetuosa, lo que para muchos indica que quedaron en buenos tu copyright minos. Y claro, eso hace pensar que una reconciliación superíndice 3n es posible. Además, las redes sociales, esas que tanto amamos por el chisme, pero que a veces odiamos por su capacidad para generar controversia, han sido un hervidero de mensajes de apoyo y esperanza por parte de los fanáticos. Con el hashtag #Anker, los seguidores de la pareja han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo y han compartido montajes, vídeos y mensajes que nos han hecho suspirar y recordar los mejores momentos de su relación superíndice 3n. Pero, ¿hay pruebas concretas de una reconciliación superíndice 3n? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. La verdad es que por el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial por parte de Hande o Kerem. Ambos se han mantenido muy copyrighticos sobre el tema, lo que solo alimenta a la intriga. Los medios turcos como buenos sabuesos, también copyright N han estado investigando a fondo, pero hasta ahora no han logrado sacarles una declaración superíndice 3n que confirme o desmienta los rumores. Así que por ahora, todo sigue siendo especulación superíndice 3n, conjeturas y anhelo de los fans. Sin embargo, hay un detalle que me parece muy importante y que podría ser un indicio de que hay algo ese que amistad entre ellos. Se trata de la actitud que han mostrado últimamente. Hande se ha visto ese sonriente, ese relajada, y con una chispa en los ojos que no veíamos desde hace tiempo. Kerem, por su parte, también copyright N se ha mostrado ese cercano y amigable en sus apariciones públicas. Es como si ambos hubieran dejado atrás la tristeza de la ruptura y estuvieran listos para abrirse de nuevo al amor. Y por supuesto los fans no hemos pasado por alto estos más menosos detalles. Es como si ambos estuvieran transmitiendo un mensaje subliminal de esperanza a quienes deseamos verlos juntos de nuevo. Por otro lado, es importante recordar que en el mundo de la farándula, todo es posible. Las reconciliaciones son comunes de lo que pensamos, y muchas veces las parejas que parecen haber terminado para siempre terminan dándose una segunda oportunidad. Quizás el tiempo ha sanado las heridas, o tal vez se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Quizás se han aprendido de sus errores y ahora están listos para construir una relación superíndice 3n fuerte y madura. En el caso de Hande y Kerem, todo es posible, especialmente considerando la química que tenían, esa que traspasaba la pantalla y que hizo que nos enamoráramos de ellos como pareja. No olvidemos lo que sentíamos al verlos juntos, no olvidemos esos momentos mágicos que nos regalaron y que nos hicieron suspirar. Y si ahora hay una posibilidad, aunque sea más menos de que vuelvan a estar juntos por copyright, no vamos a ilusionarnos. Claro que también copyright N tenemos que ser realistas. A veces las reconciliaciones no son fáciles, y puede que las cosas no funcionen como esperamos. Pero, copyright N no quiere creer en el amor. A todos nos encanta una historia con final feliz, y si Hande y Kerem deciden intentarlo de nuevo, seremos los primeros en apoyar su decisión superíndice 3n. Si vuelven a estar juntos, aprenderemos que el amor siempre encuentra su camino, que las segundas oportunidades existen, y que a veces, después copyright ese de la tormenta, siempre vuelve a salir el sol. Y si no vuelven, pues al menos nos quedaremos con la ilusión superíndice 3n y la esperanza de que el amor existe, como dice la canción superíndice 3n, mientras hay vida, hay esperanza. Ahora bien, independientemente de lo que suceda con Hande y Kerem, lo que es seguro es que su historia nos ha dejado una gran lección superíndice 3n. Nos ha recordado que el amor es un sentimiento poderoso que puede superar obstáculos y que merece ser celebrado. Nos ha enseñado más menos que las relaciones son complicadas y que a veces es necesario tomarse un tiempo para reflexionar y entender lo que realmente queremos. Y sobre todo nos ha demostrado que la vida es una telenovela, llena de giros inesperados, amores apasionados, rupturas dolorosas y reconciliaciones que nos hacen suspirar. Y hablando de telenovelas, ¿no les parece que la historia de Hande y Kerem podría ser perfectamente la trama de una nueva serie turca?
Seru aunu con diéresis copyright sito asegurado, estoy segura, con todos los ingredientes que nos gustan, drama, pasiu superíndice 3n, romance y mucha intriga. Imaginen una serie donde ellos mismos protagonicen su propia historia, con los mismos giros inesperados y con un final que nos deje a todos con la boca abierta. Yo seru a la primera en verla. Y ustedes también copyright n, lo su copyright. Pero volviendo al tema principal, mientras esperamos una confirmación superíndice 3n o negación superíndice 3n de los rumores, vamos a seguir de cerca los movimientos de Andy y Kerem. Vamos a estar pendientes de sus redes sociales, de sus declaraciones públicas y por supuesto, de cualquier nueva pista que pueda surgir. Y como siempre, no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre esta posible reconciliación superíndice 3n. En fin, mis queridos chismosos y chismosas, la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de que el amor, como un ave fu copyright nix, puede resurgir de las cenizas. Si esta reconciliación superíndice 3n se confirma, será un claro mensaje para todos de que nunca debemos perder la esperanza, y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser aún más dulces que la primera. Y si no, pues al menos nos quedaremos con la ilusión superíndice 3n de que el amor existe y que, como en las mejores telenovelas, todo puede suceder. Y ahora vamos llegando al final de este vídeo, un poco largo de lo normal, pero es que el chisme lo ameritaba, ¿verdad? Para resumir lo que hemos hablado hoy, les recuerdo que hemos repasado la historia de amor entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desde su flechazo en la serie, Seru, que es amor, pasando por su noviazgo de Ensueu más menos o, hasta su dolorosa ruptura. Luego nos hemos adentrado en los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n, analizando las pistas que nos han dejado los propios protagonistas y las especulaciones que han surgido en redes sociales. También copyright n hemos reflexionado sobre el poder del amor, las segundas oportunidades y la posibilidad de que la vida imite a la ficción superíndice 3n. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado mucho de copyright hablar. Recuerden que en este canal nos encanta el chisme, pero siempre desde el respeto y la diversión superíndice 3n. Así que por favor dejen sus comentarios con sus opiniones y teorías, ya saben que me encanta leerlos y crear un diálogo con ustedes. Antes de despedirme quiero darles las gracias por estar aquí una vez más, por su apoyo, por su cariño más menos hoy por ser parte de esta gran familia de chismosos. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que corazu superíndice 3n, gracias. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes pedirles un último favor. Si este vídeo les gustó superíndice 3, si les saco superíndice 3 una sonrisa, si les dio de copyright pensar, o si simplemente les gustó superíndice 3 mi compau más menos ua, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme de los que les traigo cada semana. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y que el chisme nos acompau más menos